Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Compartimos durante esta semana acerca de la batalla o guerra que se da en los aires, de la batalla o guerra espiritual que Jesús libró por nosotros y del conflicto que aún tenemos al día de hoy con las fuerzas del enemigo. Ahora queremos con este mensaje mostrar del libro de Hechos de los Apóstoles la estrategia que el Espíritu Santo le dio al apóstol San Pablo para llevar el Evangelio al continente de Asia, como se conocía en aquel tiempo, Asia Menor, puesto que no se conocía todo el continente asiático, y tenían unas montañas que les privaban de pasar al otro lado. Este era el mundo conocido, este era el continente de Asia Menor. Y dice la palabra, en el capítulo número 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y quiero mostrarles, queridos hermanos, en este pasaje, la estrategia del Espíritu Santo. Esto es como juntar lo que compartimos durante toda la semana y verlo en acción en el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Punto número 1, dice la palabra que el apóstol San Pablo quería tomar ese continente de Asia Menor, quería tomarlo para Cristo. Y lo que hace, en primer lugar, dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y cuando nosotros vemos un mapa y cuando nosotros leemos de la historia, nos damos cuenta que la primera parte de la estrategia fue recorrer las regiones superiores, buscar determinar cuál era el punto central, cuál era la puerta principal, la puerta de entrada para Asia Menor. Cuando nosotros estamos hablando de tomar un territorio para Cristo, cuando estamos hablando de tomar una ciudad o tomar un país, entonces necesitamos buscar el lugar que sea la puerta principal en una ciudad, en una nación o en una familia. Déjenme mostrarles este ejemplo con una familia. Muchas veces, porque así ha sido la costumbre de la iglesia, se evangeliza a las mujeres. Se llega a un hogar a través de la madre de familia. Y la madre de familia trae a sus hijos a Cristo, pero se le provoca el conflicto con el esposo. En cambio, miren qué diferencia. Cuando se evangeliza a hombres, se evangeliza al marido y el marido le dice a la familia, mañana se me alistan, vamos a ir todos a la iglesia. ¿Sí o no? Ven, entonces necesitamos nosotros fijarnos en la puerta principal. Si por ejemplo nosotros quisiéramos tomar un país, deberíamos ir a la ciudad. No necesariamente tiene que ser la más grande, sino la de más influencia en ese lugar. Hay muchos países en los cuales la capital no es la ciudad de mayor influencia, pero hay ciudades más grandes que se convierten en el puerto de entrada. Y eso es exactamente lo que es Éfeso. Éfeso es una ciudad portuaria. Era el puerto de entrada del comercio, de la inmigración, de todo lo que entraba a Asia Menor, entraba por Éfeso. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, después de recorrer las regiones superiores, llega a Éfeso. El punto número 1 es buscar la puerta. Número 2, dice, y llegando a Éfeso,
vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Vuelvo a aplicar el principio que uso siempre: para hallar es necesario buscar. Quiere decir que si los halló fue porque los estaba buscando, ¿no es verdad? Entonces dice, hallando a ciertos discípulos. Curioso, ¿verdad? No dice a ciertos creyentes, no dice a ciertas personas, dice que fue por los discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Juan 8, 31 y 32 dice que la diferencia es que los creyentes son los que creen en Jesucristo, pero los discípulos son los creyentes que permanecen en la palabra de Dios. Así dice. Entonces, buscó a los discípulos, a la gente que ya tenía interés, no solo en el Señor, sino interés en la palabra, interés en ser discipulados, interés en servir a Dios. Y de una vez, de entrada, versículo número 2, les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Me llama la atención a mí. No dice aquí que los saludó, no dice aquí que los abrazó, no dice que los saludó con ósculo santo, fue directo al grano, los vio, los encontró y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pienso que estas palabras están en este capítulo para mostrarnos la calidad de estas personas, la enseñabilidad de ellos. Dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, y habiéndoles impuesto, bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es entonces? Punto número 1. Fue por la puerta principal, la ciudad de influencia, el puerto de entrada. Llegó a Éfeso. Tan pronto como llegó, se puso a buscar dónde podía encontrar los discípulos. Gente que fueran discípulos del Señor. Tan pronto como los encontró, se dirigió a ellos y les pregunta, ¿recibieron ya el Espíritu Santo? Cuando ellos contestan que no, Él se dedica a nivelar. Esa es una palabra que me interesa y me gusta mucho. A nivelar el conocimiento de ellos. Lo podríamos decir con otra expresión, para que estuviesen en el mismo sentir, para que tuviesen una sola mente, para que compartiesen el mismo espíritu, para que tuviesen una sola visión, para que tuviesen el mismo nivel de fe y de creencia. Ya llenos del Espíritu Santo, se ve que estos eran discípulos enseñables, recibieron, les impuso las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, escuchen esto, hablaron todos en lenguas y profetizaban. Ya todos estaban nivelados, todos estaban en el mismo nivel espiritual. Y estoy seguro, saco esto de Efesios capítulo 6, verso 18, saco esto de Efesios capítulo 6, verso 18, estoy seguro que les enseñó a orar. Porque cuando vemos el capítulo 6, verso 18 de Efesios, dice, orando en todo tiempo con toda manera de oración. ¿Quién les había enseñado toda manera de oración? ¿Quién les había enseñado a orar todo tiempo? El mismo apóstol. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que juntó un grupo de discípulos, los atrajo hacia sí, les ministró el bautismo del Espíritu Santo, se aseguró que hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice la palabra en el verso 7, eran por todos unos 12 hombres, una docena. Y entrando Pablo, sin duda siguiendo el modelo del Señor Jesucristo, y entrando Pablo en la sinagoga, miren esto, de primero llegó a la puerta, a Éfeso, después dice la palabra, junto a los discípulos, después niveló su conocimiento. Yo añado de mi parte, por Efesios 6, 18, los entrenó como un grupo de soporte de oración. Y después, cuando ya están listos, y tiene 12 hombres, verso 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Fue directo a la sinagoga, directo al centro de la sinagoga de Éfeso. Ahora les quiero enseñar algo. Cuando una persona se acercaba a Éfeso en ese tiempo, hablando de mapeo espiritual, cuando una persona caminaba los caminos de Éfeso en ese entonces, notaba de inmediato desde aproximarse a la ciudad, notaba los espíritus que se movían en la ciudad.
Cualquier persona que caminara los caminos que conducían a Éfeso, se encontraba mucho antes de llegar a la ciudad, en los caminos, se encontraba con Hécate o Hecate, la diosa de las intersecciones, también llamada diosa de las intersecciones o la diosa de la hechicería. Se suponía que Hecate era tan poderosa que era la diosa o la señora del bajo mundo, del inframundo, la que manejaba a los espíritus inmundos, a los demonios. Y Hécate era representada con una estatua que tenía un busto y 4 caras. 4 caras, una viendo al norte, una al sur, una al este y una al oeste, y la ponían en las intersecciones de manera que estuviese viendo al norte y al sur y al este y al oeste. Entonces, cualquier persona que caminara esos caminos, acercándose a la ciudad de Éfeso, se encontraba con Hécate o Hecate. Y Pablo no pudo haber pasado desapercibido. Es decir, no le pudo haber pasado desapercibido a él el hecho de encontrarse con estas estatuas. Estas estatuas de Hecate representaban el culto que en Éfeso se hacía a ella. Ahora, no era la única Hecate. Estaba Cibeles, estaba Fortuna, y por supuesto todo el mundo sabía cuál era la estatua principal, el monumento principal, el templo principal y la diosa principal en la ciudad de Éfeso. Diana de los Efesios, Artemis, era un monumento, perdónenme que use esta palabra, monumental, colosal, enorme. A nadie le podía escapar a su vista que Diana de los Efesios era la deidad, la diosa que regía o gobernaba Éfeso. Se dice, y el otro día lo leí de un teólogo llamado Clinton Arnold, que concluye que Diana, o Artemis es el mismo nombre, es la misma entidad, que Diana era probablemente, o lo más seguro, la entidad gobernante de todo el imperio romano, y estaba localizada en Éfeso. Lo que quiero mostrarles con esto es que Pablo fue por el corazón. ¿Me entienden? No fue a los alrededores, no fue a buscar un poquito por allá, otro poco por allá. Fue directo a la cabeza, directo al corazón. Donde estaba el centro espiritual, ahí buscó. Fue a Éfeso, entró, reclutó un grupo de 12 hombres y tan pronto los tenía, como ya sabía con qué se enfrentaba, se hizo del soporte de oración y tan pronto los tenía, se dirigió a la sinagoga con un mensaje. Este es el punto más importante tal vez. Tenía un mensaje en su corazón Pablo. Dice, entró en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El mismo mensaje del Señor Jesucristo. El mismo mensaje de Jesús. Persuadiendo, discutiendo, con un mensaje. ¿Cuál mensaje? El reino de Dios ha llegado. El tiempo se ha cumplido. El mensaje del reino de Dios con las manifestaciones del reino. Ahora, quizás se nos pase, pero yo quisiera llamar la atención de ustedes al hecho siguiente. Cuando alguien se presenta a predicar del reino de Dios, tiene que hablar de que hay un rey. Hay unas leyes del reino y hay unos súbditos del reino. Entonces, cuando yo me presento a un lugar que tiene una reina que se llama Diana de los Efesios y hablo de que la reina no es reina, sino que es rey y se llama Jesucristo, se produce automáticamente un choque violento. ¿Me estoy explicando? El mensaje del reino de Dios es un mensaje violento. Podemos predicar fábulas, podemos predicar ideas, podemos predicar doctrinas, pero si predicamos el mensaje del reino es un choque violento, porque venimos a imponer otro rey. ¿Me están siguiendo? Y dice la palabra que fue y persuadió y discutió durante 3 meses acerca del reino. Pero endureciéndose algunos, en el versículo 9 comienza la oposición satánica. Y se las quiero enseñar, hay 3 oposiciones. La número 1, verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Verso número 9. Verso número 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y si ustedes miran su Biblia, camino es con mayúscula, el camino es Cristo. Dice la palabra que algunos se endurecieron
y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. ¿Qué hizo Pablo cuando miró la primera oposición? Vio que las personas maldijeron a Jesús, a Cristo, el camino, y no creyeron y se endurecieron. Miren, esto me interesa mucho. Dice, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Muy curioso esto. No dejó que los discípulos se contaminaran. No expuso su gente a que estuviera oyendo blasfemias y cosas. Rápido se apartó y separó a sus discípulos y consiguió otro lugar a donde ir. Dice la palabra, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora quiero mostrarles qué pasó cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar el reino de Dios y cuando el enemigo comenzó a traer oposición. Versículo número 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esto es fantástico. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, cuando predicamos el reino de Dios, aunque el enemigo se levante, Jehová levantará bandera contra él. Dios se levantó y dice la palabra, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. A mí me parece algo fantástico esto. Me parece fabuloso. ¿Un milagro es extraordinario o no? Ahora, para que la Biblia los llame milagros extraordinarios, no eran milagros ordinarios, y los milagros ordinarios ya son milagrosos, pero eran milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Wow! ¿No es maravilloso? Si, disculpe, apóstol Pablo, ¿me puede prestar su camisa o su camiseta o su pañuelo? Tengo un enfermo o tengo un endemoniado que conozco. Se llevaban el pañuelo, se lo ponían al endemoniado y los demonios huían. ¿No es eso fantástico? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y dice la palabra que inmediatamente cuando se levantó lo sobrenatural de Dios, el diablo quiso levantar lo sobrenatural falsificado. Esa es la medida del diablo. El diablo levanta oposición, como la primera que vimos, endureciendo el corazón, no creyendo, maldijeron el camino. Luego comienza Dios, se glorifica y milagros extraordinarios pasan. ¿Qué hace el diablo? Trae la falsificación. Verso 13. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y dice la palabra, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 7 hijos del sacerdote. Estos habían, como decimos nosotros en lenguaje guatemalteco, habían oído campanas. Habían oído acerca de Pablo, habían oído de que Pablo echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces ellos fueron con los demonios, os conjuro en el nombre del Jesús que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En otras palabras dice, reconozco la autoridad de Jesús y reconozco la autoridad que tiene Pablo. Pero ustedes, ¿qué autoridad tienen? ¿Me estoy explicando? Y entonces dice la palabra, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿No es eso fantástico? El demonio los correteó, los desvistió y los hizo huir en la calle. Y quedaron avergonzados. ¿Cuál fue el efecto? Quiero mostrarles. Se levantó la primera oposición, Dios se levantó. Hizo milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces se levantó la falsificación de parte del diablo y Dios la demostró. Avergonzó a los hijos de Esceva, el sacerdote, le mostró a toda la gente que el poder del diablo era real y que si uno no estaba en Cristo Jesús, no tenía un poder mayor que el del diablo. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, les mostró, sí tienen poder estos demonios, miren lo que hacen,
pero el poder del reino de Dios, el poder de Cristo, el poder de la autoridad de Dios en Pablo es más poderoso que este. Y entonces, ¿cuál fue el efecto? Dice el verso 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Probablemente me han escuchado contar esta anécdota. Una noche estábamos con el evangelista Carlos Anacondia en Buenos Aires, con Cecilia, y estábamos teniendo una conversación con Carlos, y me hizo un comentario que ha impactado mi vida. Estábamos hablando y me dice, estamos hablando del tema de la batalla espiritual, y Carlos me dice, mira Harold, es que tengo problema con esto de la guerra espiritual. Y digo, ¿cómo así? ¿Tienes problema? Y dice, mira, es que la gente habla y habla y habla, y le hablan a los demonios, y le hablan y le hablan y le hablan, pero no hacen nada. Yo estoy hablando de la conquista. Entonces yo le digo, explícame un poco más, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quiere decir la conquista? Me dice, te quiero explicar lo que yo pienso. Dice, cuando voy a una cruzada, entramos en un lugar y empezamos a predicar el Evangelio el día 1, el día 2, el día 10, el día 15, el día 20, más o menos a la tercera semana, más o menos por la tercera semana, llegamos al fondo del asunto. Toda la ciudad ya oyó, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es ese Anacondia? ¿Qué es eso que está pasando? ¿Qué es eso de liberación? ¿Qué es eso de milagros? Cuando toda la ciudad es conmovida y tiembla, es el momento de la conquista. Yo estaba interesado, digo, contame más, por favor, explícame más. Y dice, la conquista es el momento cuando la ciudad está abierta, el corazón está listo, en ese momento hay que entrar y agarrar, conquistar, arrebatarle al enemigo. Digo, está bien, estoy entendiendo el concepto. Y ahora miro al apóstol San Pablo y les quiero mostrar el momento de la conquista. Cuando vino miedo sobre todos, cuando los hijos de Esceva el sacerdote salieron huyendo, cuando los hijos de Esceva fueron correteados por el hombre que tenía el espíritu inmundo, entonces vino miedo, dice, este es el temor de Dios, dice la palabra, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo se percató que ya había llegado el temor de Dios al lugar, que la gente estaba sacudida, que la gente estaba lista, que era el momento de la conquista, no perdió tiempo. Él sabía que había estructuras mentales, fortalezas, había pensamientos, había argumentos y habían fortalezas espirituales, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Habían huestes espirituales de maldad que sostenían como una torre, sostiene un tanque, que sostenían esas estructuras a Diana de los Efesios. Él sabía, pudo ver que si lograba botar las estructuras, caería el principado. ¿Me están escuchando? Y entonces cuando vio que la ciudad estaba abierta, cuando tuvo el corazón de la ciudad y era el momento de la conquista, entonces procedió a conquistar. Dice el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué quiere decir? Venían en público, arrepintiéndose, arrepentidos, venían y decían, yo había hecho esto y esto y esto, pero Cristo vino a mi vida, me arrepiento de lo que hizo, y confesaban sus hechos. Dice la palabra, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y cuando Pablo tuvo a toda la ciudad ahí, cuando tuvo a Éfeso ahí listo, preparado, como la persona que está esperando para dar el golpe, entonces el verso 19, miren lo que hizo. Pablo sabía que había estructuras en las mentes de las personas que sostenían las mentiras de Satanás. Las estructuras del diablo siempre son mentira, porque el diablo es padre de mentira y no hay verdad en él. Entonces las estructuras siempre son falsas, siempre son mentiras, pero tenemos que ir con la verdad y demoler el edificio de la mentira. Pablo lo sabía, lo entendió, lo vio, y Pablo se dedicó, fíjense ustedes, número 1, a predicar el reino de Dios, número 2, a atacar a estas estructuras rompiéndolas, y número 3, no le rehuyó a decir la verdad.
Dice la palabra, y se los voy a leer en un momento ahí, dice que Pablo predicaba por doquier que no eran dioses los hechos a mano, que los hechos a mano eran ídolos y no dioses, y que solo había un Dios verdadero. Ahora, espérenme un momento. Ir a hablar de idolatría en la ciudad de Diana de los Efesios requería valentía. Él no fue e implantó un ministerio de alimentación a los pobres. No dice eso. No digo que no lo haya hecho, pero no es eso lo que hizo. No fue a formar un grupo de matrimonios. No estoy diciendo que eso sea malo, pero no es lo que hizo. Fue directo por la cabeza del principado. ¿Me estoy explicando? Fue directo al corazón. Y entonces usó la verdad para destruir las estructuras. Usó la unción para destruir las estructuras. Usó el poder de Dios para derribar al principado. Y cuando tuvo a la gente, verso 19, entendió que todo el poder que recibía Diana venía de tres fuentes. Venía de las estructuras falsas de mentira que Diana había puesto sobre la gente, diciendo que ella era diosa y que los ídolos eran ídolos de un dios, diciéndole que eran dioses los hechos a mano. Esa era la mentira que Diana había usado. Diana había usado una segunda mentira. Había usado la magia, había usado la hechicería, había usado el ocultismo para subirse y montarse en su posición de poder hasta arriba. Y toda esa magia, todo ese sacrificio de lo oculto la mantenía en alto, la mantenía entronizada. Pablo lo entendió, y Pablo entendió que el poder de Jesús es mayor que el poder del diablo. Estoy mucho más emocionado que ustedes. Entonces, verso 19, Pablo los llamó a la gente, los desafió y dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ahora, fíjense lo que hizo. Dos cosas. Dos sacrificios. El primer sacrificio trajo a la gente a que confesara abiertamente sus pecados, se arrepintiera, renunciara al señorío que había en su vida de lo oculto y de lo satánico y se entregara a Jesús públicamente. La gente vino y ofreció sacrificio de labios que confiesan su nombre, confesaron sus pecados, se arrepintieron y confesaron el señorío de Cristo. Y luego les dijo, tienen en su casa ustedes fetiches, amuletos, libros de magia y de lo oculto. Todas esas cosas sostienen estos espíritus en su lugar de trono. Tráiganlos, les vamos a prender fuego. Y la gente los llevó. Ahora ustedes no se imaginan, pero es una gigantesca fortuna lo que quemaron. Dice la palabra del libro de Hechos capítulo 1 y 2, 1 en realidad, que con el precio de 30 monedas de plata que le fue pagado a Judas, compraron un terreno y pusieron un cementerio. Quiere decir que en ese tiempo, con 30 monedas de plata, uno podía comprar un terreno de un buen tamaño para poner un cementerio. Ellos llevaron a quemar libros y cuando hicieron la cuenta eran 50,000 piezas de plata. Si con 30 uno compraba un terreno, con 50,000 uno compra 1,666 terrenos. Era una fortuna, una impresionante cantidad de dinero. Pero Pablo hace que quemen todo eso y le ofrece el sacrificio a Dios. Destruye el poder del enemigo. Escuchen la reacción, verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuándo crecía la palabra y prevalecía poderosamente? Cuando Pablo estaba derribando a los principados de arriba y estaba derribando las estructuras en las mentes de las personas y estaba derribando y quemando físicamente los objetos físicos que sostenían la estructura, tanto en los cielos como en las mentes como lo físico. Le prendió fuego a los libros y prevalecía la palabra del Señor, crecía poderosamente. Pero miren lo que pasa, tercera oposición.
Pasadas esas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Camino con C mayúscula otra vez, es Cristo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. ¿Qué quiere decir hubo un disturbio no pequeño? Que hubo un disturbio grande. No es cierto. Ahora miren, cuando este principado vio lo que Pablo estaba haciendo, yo quisiera rogarles que pusiéramos atención. Cuando Diana de los Efesios se fijó, Pablo le estaba destruyendo todos los andamios, todos los fundamentos, todos los cimientos. Estaba cayéndose por pedazos el principado. Se estaba cayendo con la gente que recibió a Jesús. Se estaba cayendo con la gente que confesó sus pecados. Se estaba cayendo porque los libros de magia los estaban quemando. Se estaba cayendo porque Pablo predicaba el reino. Se estaba cayendo porque Pablo predicaba la verdad, que no son dioses los que hacen a mano. Todo se estaba cayendo. Diana vio peligrar su reino. Vio que la estructura que la sostenía se estaba cayendo por pedazos. Entonces dice la palabra, hubo un disturbio no pequeño. Y este disturbio nos va a enseñar las estrategias de los principados para que aprendamos. Porque un platero, miren, un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. La Biblia es maravillosa, ¿verdad? Primero nos explica que este Demetrio era un platero. Los templos que hacía no eran de barro, se fijan, ¿verdad? Eran de plata. Y además nos explica la Biblia que no era poca ganancia la que les daba. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: ¿no es curioso que el principado echó mano de la codicia y se consiguió un siervo a través de este tema? Diana se consiguió a Demetrio a través de la codicia. Y él les habló y les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Tocó el punto de la codicia. Y entonces sigue la palabra. Pero veis y oís que este Pablo, ahora escuchen lo que Pablo hacía. Veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora miren, esto es exactamente como era decir esta frase en Esquipulas. Fue a donde vivía Diana de los Efesios a explicarles que no eran dioses esos templecillos de Diana. No eran dioses esas estatuas de Diana. Ahora tienen aquí un hombre de valor en el apóstol Pablo. No rehuyó, no se hizo como ellos, fue con la verdad claramente a hacer un choque violento de verdades. Ellos creían que tenían en su casa un altar, que tenían en la esquina a Hécate, que tenían en la plaza a Fortuna, que tenían a Cibeles en otra plaza, y en la plaza central tenían a Diana de los Efesios, y tenían en su casa un altar. Y Pablo entraba y les decía: les aviso con la autoridad de Jesucristo que ese altar que ustedes tienen, y esos templos que ustedes tienen, y esos ídolos que ustedes tienen, no son dioses. ¿Me están escuchando? Y dice la palabra que Demetrio dijo: ustedes se dan cuenta, veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora vean el verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Miren la mentira del diablo, miren la falsedad, la suciedad del diablo, mezclando una cosa con la otra. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El hecho es que la majestad de Diana ya estaba siendo destruida. Por eso consiguió el principado a un portavoz llamado Demetrio, para que Demetrio hiciera lo que vamos a ver ahora, para tratar de recuperar el poder y tratar de recuperar la estructura que se le estaba cayendo en pedazos a este principado.
No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, y esto es lo que yo quisiera que ustedes noten, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Esto es lo que el principado necesitaba desesperadamente, como un hombre sediento en el desierto necesita el agua. Ella necesitaba sacrificio, necesitaba alabanza, necesitaba desesperadamente que la confesaran como señora. Por eso es que Pablo puso a los otros a confesar que se apartaban de este señorío y que recibían el señorío de Cristo. Y entonces empiezan a gritar, dice: grande es Diana de los Efesios. Y siempre que hay idolatría pasa lo siguiente, verso 29, la ciudad se llenó de confusión. La confusión y la idolatría van una detrás de la otra. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y ahora escuchen esto. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Las tinieblas en su corazón, el desconocimiento de Dios, fue usado por el diablo como gancho para llevarlos a la reunión. Llegaron y ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Pero lo que sigue es tremendo. Sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, escuchen esto, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Se imaginan ustedes? Tienen ahí una multitud. Ni siquiera saben por qué están ahí, pero se ponen a una voz a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, a confesarlo. Ni siquiera saben por qué están ahí, pero los espíritus religiosos los mueven y les fuerzan a dirigir su alabanza y su exaltación, la confesión de sus labios, sacrificio de labios para esta entidad que sabe que se está cayendo. ¿Me estoy explicando? Dice la palabra, versículo número 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. En 2 años, sin radio, sin televisión, sin imprenta, sin aviones, sin automóviles, en 2 años, toda Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El efecto fue el siguiente, quiero contárselos. El apóstol San Pablo jamás fue a retar o desafiar a Diana. Pablo hizo este trabajo. Pablo era un estratega y fundó la iglesia en Éfeso. Y entonces llamó al apóstol San Juan. Esto es histórico. Y el apóstol San Juan vino a pastorear la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso creció hasta llegar a ser una congregación de 20,000 miembros. Y el apóstol San Juan en persona fue al templo de Diana a desafiarla, a derribarla completamente. Y saben ustedes, esto es histórico. Los efesios arrancaron cada estatua de Hécate, de Fortuna, de Cibeles. Se fijan ustedes que era un principado femenino, ¿verdad? Todas las demás también, todas las entidades eran femeninas. Derribaron todas las estatuas, algunas las echaron en el mar y derribaron la estatua de Diana de los Efesios. Y cuando terminó esta época de la iglesia que llamamos primitiva, quedaron 4 monumentos nada más en Éfeso.
Uno para San Marcos, uno para San Mateo, uno para San Lucas y uno para San Juan. Gloria a Jesús. Pablo fue a Éfeso. No dice que fuera a otra ciudad de Asia Menor. Fue a la cabeza, donde estaba ese principado, donde reinaba. Y con una erosión espiritual, debido a la predicación del reino de Dios, sin duda la oración, conocemos al apóstol, empezó a derribar todas las estructuras, todos los cimientos, todos los fundamentos, hasta que un día este principado se encontró con que le habían quitado toda su estructura y cayó. ¿Y cuál fue el señorío impuesto en vez de Diana de los Efesios? El señorío de Jesucristo. Juntamos todos los elementos de los que hemos estado hablando en este pasaje. El Espíritu Santo le revela al apóstol San Pablo la estrategia para tomar, no una ciudad, no una nación, un continente entero. ¿Me están siguiendo? Vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Padre bendito, mi Dios, te alabamos y adoramos, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, oh Dios. Nos damos cuenta, Señor, del poder de tu palabra, del poder del nombre de Jesús, de la autoridad de Dios. Padre, trae convicción a nuestro corazón tu palabra, de que no importa la situación de nuestra ciudad o de nuestra nación, tú, oh Dios, eres más que poderoso para derribar cualquier principado del enemigo, para imponer el señorío de Jesucristo en esta nación. Padre bendito, Dios todopoderoso, nos percatamos, Señor, de la responsabilidad, la vemos, oh Dios, vemos la estrategia, vemos tu mandato, vemos tu autoridad, Dios poderoso. Permite, mi Señor, que seamos, como dice la palabra en Jeremías 51, instrumentos tuyos, martillos en tu mano para poder derribar esas estructuras, Señor. Las estructuras arriba en los aires, las estructuras en las mentes y todos esos fetiches y la idolatría en lo físico. Señor Dios Todopoderoso, clamamos, mi Señor, que nos uses. Clamamos, Padre, que tu espíritu de oración y de gracia venga sobre nosotros, que la carga profética de esta nación venga sobre nosotros, que la intercesión, Padre, venga, que el ministerio de intercesión, la carga de intercesión profética venga sobre nosotros, oh Dios. Clamamos, Padre, que derrame sobre esta iglesia y sobre tus hijos, sobre esta congregación, espíritu de gracia y de oración, hasta que nosotros podamos ver, Señor, a Jesús entronado en esta nación como el único Señor y Salvador de Guatemala. Padre poderoso, te bendecimos, mi Dios. Te adoramos, Señor. Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.